Buen día, hermanos y hermanas. Continuamos con la serie En el Monte. En esta oportunidad vamos a continuar con el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 1 al 22. Los temas de estudio en esta oportunidad que vamos a enfocar son la entrada triunfal en Jerusalén, la purificación del templo y la maldición de la higuera. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña oración para encomendar todo esto a nuestro amado. Padre amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Seas tú hablando a través de mi boca, de mis labios, Señor, Espíritu Santo de Dios, que todo esto pueda caer en tierra buena, en tierra fértil, Señor. Entrego este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, vamos a hacer un poco de transportarnos un poco a lo que era Jerusalén, y vamos a ver que de los 3 años y medio de la vida de Jesús, la última semana de la vida de Jesús, vamos a enfocarnos cómo Él, en esta semana, Él empieza a desarrollar varios de los eventos tan importantes en los cuales Mateo le da una cierta relevancia e importancia, como 8 capítulos de los 28 que le toca. En Marcos vamos a ver 6 de los 16 capítulos. En Lucas vamos a ver la importancia que le da tomando 6 capítulos de los 27 capítulos, y en Juan 9 de 21 capítulos. Todo este evento se realiza en un día domingo, aunque muchos consideran que todo empezó en un día sábado. Pero nos vamos a detener en esto que es el domingo. Después viene el viernes, que es la crucifixión, y el domingo la resurrección. Y vemos que en esta última semana vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén. En Mateo 21, 1 al 3 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de los discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y vemos aquí algo importante, la relación como Marcos, si bien Mateo no dice Betania porque eran 2 lugares cercanos, cerca a Jerusalén, y dentro de Jerusalén estaba el Monte de los Olivos, pero Marcos hace también una referencia y nos dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Dice, solamente a 2 los envió. También podemos ver que hace referencia Lucas en el capítulo 19, versículo 29, y aconteció, dice, que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Es importante ver porque entre sus idas y venidas de Jesús, que eran varias, muchos de los teólogos dicen que eran varias, no solamente se dio en 2 oportunidades, sino muchas veces, el lugar donde va a pernoctar, donde va a dormir, es Betania. También vemos que en Juan, que hace referencia también sobre esto, en Juan 12, del 1 al 2, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Dice que venía de Betania, de casa de María, Marta y Lázaro. Allí pasó la noche del sábado. O sea, este es un evento importante porque nos da una referencia del día, casi con exactitud, de dónde se encontraba, y era un día sábado. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. También vamos a ver que hablaba de muchas multitudes.
seguramente por todos esos milagros que hicieron, la resurrección, volviendo a la vida de Lázaro. Entonces eso hacía que mucha gente decía, ocurrió este milagro. Entonces muchas multitudes le seguían. Por ello es razonable pensar que Jesús, ¿no?, pasó en Betania esa noche. Y luego se dirigió a Jerusalén y pasó cerca de Betfagé, que era otro lugar cercano, a donde enviaría a sus 2 discípulos a buscar el pollino del asna. Jesús le dio instrucciones tan precisas a sus discípulos para que fuesen a buscar un pollino. Vemos que en Mateo 21, del 1 al 3, también que hace una referencia justamente cuando habla Mateo en el versículo 2, dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Marcos es un poco más específico en lo que significa, y no dice el asno y el pollino, sino dice solamente el pollino. Y algo que es importante, dice que ningún hombre ha montado. O sea, se estaba preparando algo tan especial para Jesús, para aquel que era puro santo, pueda ser montado también en algo que nadie había montado. También vemos en Marcos 11:6 que dice, tiene una referencia, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Sobre este punto hay varias opiniones respecto a que el pollino donde Jesús había montado es más o menos en esos tiempos. Muchos dicen que era porque Jesús era humilde, en verdad era humilde él, pero no porque le estaban dando un pollino, lo habían degradado a algo que era menos. No, en esos tiempos de Jesús, el pollino, el asno, eran como en nuestros tiempos un Rolls Royce. En un auto último modelo de un precio más caro, era como una movilidad cara. Entonces desde ese momento era como que se estaba cumpliendo de quién era Jesús, era el rey. También vemos en Mateo 21 del 4 al 6, para ir avanzando, que hay un cumplimiento profético. Y ese cumplimiento profético que se da es cuando dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Decimos un cumplimiento profético porque en el Antiguo Testamento se hace referencia en Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces se estaba cumpliendo una profecía que aparecía en el Antiguo Testamento, donde hace referencia Mateo, justamente en el versículo 5. En Juan 12:16, trasladándonos, estas cosas dice, no las entendieron sus discípulos, referente a todo este evento. No entendieron, al principio dice. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Interesante, ¿verdad? Continuando con esto, vamos a ver que en Mateo 21:6-8, y dice, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Hay muchos teólogos que opinan que Jesús de alguna manera había avisado
a estas personas para que le apartasen el pollino, porque cuando les dice que les preguntasen y ellos dijeran a quién les había mandado y lo pudiesen tomar. Pero otros teólogos dicen, otros estudiosos, de que esto fue un evento, un milagro, como que Jesús dijo, pues vayan y esto será hecho. Pero otros dicen, no, que Él se había anticipado. Y vemos también que en Marcos 11:7 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También nos hace referencia Juan 12:17-18 sobre este evento. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, mucha gente iba por el milagro que habían escuchado, que habían oído, que había ocurrido, pero también mucha gente le seguía desde la región de Galilea, porque venían acompañándolo. El ministerio de Jesús se realizó, si no nos olvidamos, en Galilea, aunque Juan en su evangelio nos brinda referencias del ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén, pero no muchas. Entre estas multitudes estaban los judíos, que habían venido a celebrar también la Pascua, que habían presenciado la resurrección de Lázaro, como les anticipé. Y esto en más detalle lo podemos ver en Juan 11, del 42 al 45. Y continuando con este cumplimiento profético, también vemos que en Mateo 21, del 9 al 11, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, dice, se conmovió. O sea, toda la ciudad empezó a afligirse. Toda la gente se inquietó, dice, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En Marcos 11:10 nos dice, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. En Lucas también podemos ver, en el 19:37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús estaba entrando como Rey por la puerta, dice, de las ovejas, lugar donde entraban los animales para el sacrificio, pero él estaba entrando como un rey. Algo que llama la atención en todos estos versículos es la palabra hosana. Y esta palabra hosana es una transliteración entre el hebreo y el arameo y el griego, y literalmente significa, oh salve rey, como una expresión de pedir auxilio. Se cree que a partir del Salmo 118, en esos eventos de ese tiempo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118:25, se empieza a introducir la palabra hosana, que es la equivalente en griego. Te rogamos, oh Señor, hosana, que quiere decir sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. De tal forma que cuando la gente gritaba hosana al Hijo de David, en ese momento decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, estaba diciendo. Sálvanos, oh Hijo de David, decía, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos, oh Señor, en las alturas. Era un grito de auxilio, que significa
el Hosana. En otras palabras, estaban declarando que Jesús era el Mesías, que venía a liberarlos de la opresión de quienes en ese tiempo, de los romanos. Y obviamente solo estaban esperando que Jesús les diera la señal para unirse a ellos. Pero esto no iba a ocurrir. Jesús no se iba a revelar, porque Él venía en son de paz, como pacificador, a morir por nuestros pecados y así liderar la liberación de nuestra condena eterna por causa de nuestra maldad. Él iba a sufrir por causa de ¿qué? De nuestros pecados para darnos libertad. En Juan 12:19 nos hace una referencia interesante y dice: pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. O sea, los fariseos estaban tan metidos en medio de esa multitud, de esa gente, que querían perturbar, querían que las cosas sean diferentes. Y ellos se afligían y decían: mirad, el mundo se va tras él. También vemos que hay algo que interesa cuando hablamos de Jesús el Nazareno, Jesús Nazaret de Galilea. Generalmente es una palabra que se ha utilizado como una expresión para menoscabar el ministerio de Jesús, ya que Nazaret era una aldea despreciable y nunca se esperaba que saliera de ahí algo bueno. Eso dijeron. O sea, era algo que no era un lugar bueno. Es como más o menos decir, el plan de 3000, así como una zona de aquí, de ahí no va a salir nada bueno, todo está mal ahí. Más o menos así como eso. En Juan 1 del 45-46 nos hace una referencia y dice, para corroborar esto que quería decir Nazaret. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Con esto podemos ver qué cosa y qué se le decía, ¿no? Jesús el Nazareno, ¿verdad? No obstante, aquel Jesús que vieron sin importancia toda la gente, esa multitud, era realmente el verdadero Mesías. Y aquel día estaba ocurriendo el cumplimiento de esa profecía que ellos esperaban con gran ansia año tras año, pero no supieron reconocer el tiempo de su venida, de su visitación. Por ello en Lucas vemos la gran lamentación que hizo sobre esta ciudad. ¿Por qué digo Lucas? Porque Lucas es el que hace una referencia, es el único que hace una referencia grande sobre este acontecimiento, ¿no? Sobre esta lamentación, donde a Jesús se lo ve como un profeta. Lo otro era una acción profética. Ahora estamos viendo la gran lamentación donde se lo ve a Jesús como un profeta. En Lucas 19:39, del 39 al 44 vemos: entonces algunos, dice, de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Imagínense, sabemos que los fariseos estaban dentro de la multitud y ellos estaban queriendo hacer cosas que no eran buenas, ¿no? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los estaba defendiendo a sus discípulos. Si los discípulos estaban callados, dice, las piedras clamarían, o sea que las piedras empezaran a hablar. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, dice, y diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. La gente estaba cegada. Porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán.
y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, iba a ser destruido completamente. Los habitantes no conocieron el tiempo de la visitación, toda esta multitud. Pasarían muchos años y en el año 70 después de Cristo, las fuerzas de los romanos los rodearían, el templo sería destruido y muchos de ellos iban a morir. Pero ¿qué tal si aquel día, suponemos, en una suposición, lo hubiesen reconocido como el Mesías? Posiblemente hubiera habido tiempos de paz. Pero lamentablemente no fue así. En este tiempo creo que pasa algo igual. Nosotros como cristianos deberíamos aprender de esta historia, de esta narración tan importante que nos hace Lucas. Porque estamos viviendo ese tiempo. Muchos dicen en las noticias, los pastores dicen, el tiempo se acerca. Pero nadie, yo creo que muy poca gente es la que está buscando una relación, una intimidad muy personal con el Señor para que le sea revelado y cambiando de actitud, de su manera de ser, de su manera de ser transformado en todas las áreas de su vida, en una búsqueda constante. Más son los que se han desviado. Y como les decía, así como tenemos que tomar en cuenta todo lo que aconteció en ese tiempo y traerlo en la actualidad. Hoy en día todavía los judíos siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Nosotros ya lo hemos reconocido que Él ha venido, pero estamos esperando que Él vuelva, que entre gloriosamente, que se manifieste. Pero en ese transcurso debemos aprender de todo aquello que pasó, cambiar nuestra actitud y volvernos a creer en que Él puede hacer las cosas, aún en estas condiciones tan difíciles, en las circunstancias que en este momento está viviendo el mundo o que cada uno de nosotros al interior de su casa está viviendo, ya sean por enfermedades, por otras circunstancias, no hay trabajo, escasez, etc. No miremos la situación, más miremos lo que Dios puede hacer con nosotros. Nos agarremos de esas promesas, no seamos como los judíos que siguen esperando. Seamos como Dios quiere que seamos, hasta que el Señor regrese, que nos encuentre como una iglesia, como su novia, limpia, inmaculada. Esperando, pero debemos ser cuidadosos en nuestra vida. Sabemos que hay muchas cosas en el mundo, hay mucha maldad, no dejemos que no nos engañen y no dejemos de esperarlo, pero siempre limpiándonos permanentemente. No nos olvidemos que Dios nos dio una oportunidad grande para poder salvarnos y es capaz de perdonar muchas veces, pedir perdón, porque Él sigue esperándonos, porque nadie es perfecto, todos somos imperfectos. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos del Señor y nuestra esperanza tiene que estar en el reino eterno con el cual vamos a compartir con nuestro amado. También vamos a ver que ya cumpliéndose, solo Marcos hace la referencia del retorno. Y en Marcos 11:11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Interesante porque solo Marcos hace esa referencia, no hace Lucas, no hace Juan, no hace ni siquiera Mateo, que estamos haciendo el estudio, sino Marcos es más exquisito.
Marcos narra de una forma tan exacta, cronológica. Mateo se va más al punto, al tema, ¿no? Es interesante cuando uno hace este estudio ver cómo empiezan a moverse en sus narraciones todas las cosas que se plantean en cuanto a la vida de Jesús, los apóstoles. Entramos al siguiente punto, que es la purificación del templo, y vamos a contemplar 3 puntos importantes. Una que es importante, lo hemos aprendido siempre, yo creo, muchos relatos sobre esto. Jesús echa a los mercaderes del templo. Vamos a ver la sanación y la adoración. Y vamos a ver dónde exactamente estaba Jesús, primeramente, cuando va y entra al templo, en qué lugar estaba. Pero sin antes tenemos que conocer que el templo tenía un lugar santísimo y el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y hacía expiación por los pecados del pueblo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, y en el atrio o patio existían 3 patios. Uno, el patio donde estaban los hombres judíos; el patio de las mujeres, había una división, no podían estar juntos; y el patio de los gentiles. Jesús estaba justamente en el patio, donde se hacían transacciones, donde estaban, como vamos a ver en los versículos siguientes. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes eran los mercaderes? Porque había hasta cambistas, y vamos a ver todo el relato, pero sin antes también un poquito ver los días, cuándo entró, porque hacen mucho hincapié los teólogos sobre los días, cuándo fue el sábado, si fue el domingo, etc. Pero me gustó esta parte, como algunos de los teólogos que pude investigar lo especifican más claramente. Y dice, la primera entrada fue, dice, en sábado. Nos habla de 3 entradas de Jesús. Que fue el día de reposo, es el Sabbat. Entró, dice Jesús, como sacerdote. En Marcos 11:11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La segunda entrada fue en domingo, y entró como rey. En Mateo 21:12-13 dice, y entró Jesús en el templo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Existían también cambistas en ese tiempo, claro, porque venían de muchos lugares para poder asistir, ¿verdad?, a la Pascua. Entonces recorrían miles de millas o muchos kilómetros que avanzaban, y ellos traían seguramente monedas para poder cambiar con la moneda que existía en ese tiempo, allí en ese lugar. Y también dice que hay las sillas y de los que vendían palomas. Bueno, habían animales, habían palomas que eran para el sacrificio. Y es ahí donde la gente pues empezaba, como hoy en el mercado, ¿no? Unos tienen unos precios más caros, otros más bajos, etc. Y todo eso pues le molestaba a Jesús. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso, era una cueva de ladrones, porque había estafadores con los precios y de todo, como hoy en día vemos en todo lado. Y la tercera entrada fue un lunes, entró como un profeta. En Lucas 19:41-44 nuevamente nos explica mejor Lucas, y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, o si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes,
te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estamos repitiendo estos versículos para situarnos cómo se aconteció que en ese día lunes era, y era como profeta. Continuando con Mateo, vemos que en Mateo 21 del 12 al 17 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Marcos 11, 16, respecto al 12, nos dice: y no consentía que no atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ya me imagino a Jesús. Mateo lo describe de una forma, digamos, más suave, que echó todo, digamos, ¿no? Pero Marcos dice, y no consentía, dice que nadie atravesaba. O sea, él se ponía ahí con su cuerpo, él hacía un vallado. ¿Para qué? Nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Entonces yo lo veo a un Jesús que, aparte de tirar las cosas, como Marcos lo describe, él se pone como un vallado, se pone como un muro para que nadie, les dice, yo creo que alzaba las manos y aquí nadie pasa, ¿verdad? Y les dijo en el 13, escrito está, mi casa, casa de oración, ¿no? Vemos que en Juan 2, 13 al 15 dice, estaba cerca la Pascua. Respecto a eso también Juan nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Juan aquí también nos hace algo más. En Marcos vemos que él se pone y no deja pasar, se pone como un muro, hace un vallado, pero Juan dice, lo describe a Jesús haciendo un azote de cuerdas. O sea, le tenía en su mano unas cuerdas con las cuales empezó a azotar. Y volcó todo. Y vemos que ahí no solamente habían palomas, pues habían bueyes, y había de todo. Entonces todo es lanzado al piso. Y cuando nos referimos al versículo concreto de Mateo 13, cuando dice, mi casa, casa de oración será llamada, en Jeremías 7:11 nos hace una referencia interesante. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí también yo lo veo, dice Jehová. Juan también hace una referencia en el capítulo 2, versículo 16 al 17, y dijo, a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es una manifestación de su enojo. Él tuvo celo de lo que estaban haciendo. En Salmo 69:9 también nos da una referencia sobre este punto de Juan, y dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y en Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En Juan 2, 18 al 22, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la forma como él les contestó. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, lo importante es que reconocieron, que creyeron lo que había estado escrito. En Mateo 21:14 vemos algo pequeño que solo él manifiesta, este apóstol, y es la sanación. Y vinieron a él en el tiempo ciegos y cojos y los sanó, dice. O sea, con todo esto, aparte de haber echado todo esto, haberse enojado, les da la oportunidad para que los abatidos, los que estaban enfermos, puedan acercarse a él, les da esa oportunidad y puedan ser sanados. También podemos ver en Mateo 21 del 12 al 17 la adoración, que es en este tiempo que nos nutre, es un tiempo en el que nos levanta, es un tiempo que aunque estemos enfermos, la adoración hace que haya un ambiente de paz y podamos respirar y creer, y sabemos que el enemigo huye cuando hay adoración, y podemos verlo esto reflejado en Mateo 21 del 12 al 17. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? O sea, sigue intentándole, ¿no? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños, dice, y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Cuán importante es eso. Se perfeccionó y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En Marcos 11:18 respecto al punto dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. O sea, seguían, molestando y molestando. Y vemos también en Lucas, dice, en Lucas 19, 47, 48, dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolo. El pueblo estaba maravillado. O sea, todo lo que hacían estos fariseos, estos escribas, estos sacerdotes, no resultaba, todos sus planes no daban efecto. En Salmos 8:10 respecto, dice, al versículo 16, dice: de la boca, en Salmos 8:2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Les dije que la adoración, la alabanza hace huir al enemigo. Y aquí en Salmos 2 está corroborando. Dice: hace callar al enemigo y al vengativo. Entonces, si en tu casa, por ejemplo, tú estás mal, hay discordia, cualquier circunstancia, pon música, pon alabanza, adora, habla, porque el enemigo calla y retrocede. En Marcos 11:11 dice, respecto al otro versículo 17 que Mateo hace referencia, dice: y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, aquí nos está diciendo que entró al templo, vio, porque esto es un punto donde dice que era un sábado, era sábado, entonces no había nada. En Marcos 11:19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
Ahora entramos a otro punto que es importante. Ya vimos la entrada de Jesús, vimos lo que hizo en el templo y la limpieza del templo, y ahora entramos a la maldición de la higuera. Dice, vamos a tocar un punto que es: la higuera no tenía fruto. Eso es lo importante, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Primero vamos a ver a Mateo 21 del 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló, dice, nada en ella. Jesús tenía hambre, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Sobre esto hay varias también opiniones de diferentes teólogos, de que Jesús estaba enojado, estaba molesto, pero ¿y por qué hizo eso? Algo que daba vida, porque dice que el higo en esa época no era tiempo para que pueda dar fruto, entonces solamente iba a encontrar hojas, pero Jesús iba más allí, pues, ¿no? Él quería enseñar algo con eso, no porque se le ocurrió, porque él sabía que no iba a haber fruto, aunque él tenía hambre, pero quería darle una enseñanza a los apóstoles y también a cada uno de nosotros respecto a esto. En Marcos 11:13 dice respecto al punto 19, al versículo 19, dice: y viendo de Mateo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. En Marcos 11, 20, 26, Marcos ya hace una relación más cronológica, más extensa, así como vimos en el anterior, como Lucas Marcos también, en esta oportunidad, respecto a la maldición de la higuera, hace toda una narración y nos dice en Marcos 11, 20 al 26, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. O sea, grábense, dice fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, nos está hablando en estos versículos de la fe, el no tener duda, el creer, tener la certeza de que va a acontecer para que pueda ser hecho. Por tanto, continuando, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, y nos está dando una cláusula más, ¿no? Nos está diciendo que si todo pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí nos estaba dando varios puntos, varias cosas que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo, de forma muy puntual, hasta llegar al perdón para que todas las cosas se puedan dar. También, aparte de la higuera como tal, nos está mostrando con esta enseñanza sobre el perdón, la fe, el creer, el que nosotros podamos acceder al Padre a través del perdón para que Él también nos pueda perdonar, ¿no? Y nos estaba indicando cómo lo vamos a hacer: orando. Entonces nos estaba dando una dirección para poder acceder a aquello que necesitamos tener. Aquello, si tenemos enfermedad, pues pidamos sanidad. Entonces leamos todo lo que dice Marcos, que es tan importante. Fe, creer, se hará. Pedid orando. Es tan importante hacerlo ello. También vamos a ver las señales. Hay señales que nos muestra ya Mateo,
21 del 20 al 22, dice: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. También aquí Mateo nos está hablando de esa manera, pero más al punto, más al tema, ¿verdad? Entonces, que no debemos dudar, que debemos creer, que debemos saber orar, que debemos saber perdonar para que Dios nos pueda conceder nuestras peticiones. Y para terminar, en Santiago, bueno, hay muchos versículos, pero me interesó estos dos bastante. Dice Santiago 1:6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte y a otra. Claro, inseguridad. ¿Sí? No. Sí, no, ¿verdad? En Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, espero que todo esto les haya abierto los ojos, esto les hayan podido ver a Jesús de otra manera. Es un tiempo en el cual que estamos viviendo, que muchos de ustedes pueden identificarse con varios de estos pasajes y que esto pueda ayudarles a cada uno de ustedes a aumentar su fe, a no perder la esperanza, a poder estar en la mirada de Jesús, no apartarnos de Él. Aún las circunstancias, Él tiene absoluto control de todo, porque dice que ni una hoja se mueve sin su consentimiento. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén.